para que inicie su ponencia. Les comento que es importante que no graben video ni fotografíen el material que va a utilizar el doctor Pilat, ya que, bueno, pues tienen derechos de autor de acuerdo a diferentes investigaciones que se llevan a cabo en las diferentes universidades en las cuales él colabora y dirige para que se lleven a cabo estas investigaciones. Entonces, pues les pido de la manera más atenta, no lo hagan. ¿Ok? Bienvenidos. Muy bien, buenos días a todos. Agradecido a los organizadores del evento por su amable invitación y permitirme compartir con ustedes algunas informaciones sobre ese tejido que cada día está más presente en el proceso de investigación, que es la fascia, ¿no? Primero, ante todo, siempre hay pregunta ¿qué es la fascia? Y es lo que trataremos de ir respondiendo. ¿Y qué implicaciones tiene esa estructura en la transmisión del movimiento corporal? Toda la exposición tiene el siguiente temario. Hablaremos sobre la continuidad facial, posteriormente sobre implicaciones biomecánicas, también sobre transmisión de las fuerzas a través de la fascia, inervación facial y los mecanorreceptores, que son las investigaciones muy recientes sobre ese tema, proceso de inducción miofacial, para que sepan ustedes un poco cómo se trata ese tejido. Cuando empezamos a conversar sobre ese tema, la primera pregunta, y regresamos aquí sobre la discusión vinculada a revisión de los paradigmas, ¿qué es lo que está dando forma a nuestro cuerpo? Normalmente cuando vemos un cuerpo desnudo, miramos una estructura clara que es la piel y pensamos que el cuerpo se ve así, tiene esa forma, por el empaque que tiene. Y es muy interesante preguntarse qué ocurre si quitamos la piel del cuerpo, si la forma cambia. Y fíjense que esa es la piel sacada de este cadáver y dense cuenta que se mantiene la forma igual. Entonces la piel no es. ¿Qué otra estructura pudiera dar realmente la forma a nuestro cuerpo? Generalmente cuando aprendemos la anatomía, pensamos que esa estructura es la estructura ósea, que construimos el cuerpo colocando sobre la tibia el fémur, luego el sacro, luego la pelvis, luego la columna y al final colocamos la cabeza y sobre esto colgamos cosas. Colgamos un músculo, colgamos una víscera, colgamos una estructura vascular o el sistema nervioso. Y si yo saco entonces el esqueleto, dense cuenta que la forma del cuerpo se mantiene. Entonces el esqueleto no es que le soporta la forma del cuerpo. Pero si hago la observación mucho más profunda, esas son las secciones hechas de cadáver, cada milímetro y formado luego especie de un video. Dense cuenta la presencia de especie de unas líneas continuas que no importa en qué plano ustedes están mirando el cuerpo, están presentes. Y esas líneas que no tienen interrupción alguna. Si ustedes miran el cuerpo en plano sagital, o en plano frontal, o en plano transversal, da igual. Tienen una absoluta continuidad. Cuando miramos el cuerpo en el plano transverso, dense cuenta que esas líneas forman compartimientos y comunican entre sí todos los elementos corporales. No solamente los elementos vinculados directamente con el aparato locomotor, pero con otros sistemas del cuerpo. Observen por favor ahora en la imagen central, cómo esas líneas se están formando compartimientos, por ejemplo, a nivel del muslo, a nivel de la pierna, ubicando en un sitio apropiado, un sitio concreto cada uno de los músculos. Y de esta manera, y lo importante es señalar, sin ningún tipo de interrupción, hasta la punta del dedo gordo del pie. Si yo analizo ahora la disección en un cadáver fresco, que es un cadáver que no fue tratado con ningún tipo de químico, sino que después de la muerte de la persona se hizo el estudio anatómico, observen que la fascia está penetrando prácticamente a todo el rincón de la estructura muscular. Si yo la analizo entonces y me pregunto cómo yo defino esa estructura facial, la fascia sería el tejido que por un lado unifica el cuerpo, creando una unidad real, una unidad, y por el otro lado asegura al cuerpo la continuidad.
Y si ustedes analizan en una animación, dense cuenta que no existe ningún tipo de interrupción para ese tejido. Es un tejido absolutamente continuo. Y yo creo que es interesante preguntarse de qué manera esa continuidad está presente en el análisis de la biomecánica corporal. Y como aquí la palabra creo que de mayor importancia es justamente la continuidad, hablaremos sobre la continuidad facial. Hemos elegido una parte del cuerpo para discutirla, que es la región cérvico-dorsal, y hablamos sobre la continuidad primero de la estructura más superficial, que de paso tiene ese nombre, se llama la fascia superficial. Primero observamos una persona, fíjense la región mandibular, luego el segmento cervical, luego toda la caja torácica, y empezamos a hacer aquí la disección. Observen, por favor, cómo esa fascia superficial está muy íntimamente unida a la piel. Observen qué trabajo cuesta separar con el bisturí la piel de la fascia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un movimiento, cualquier movimiento que ustedes realizan, cuando se produce un movimiento de la piel, tiene que moverse también esa fascia. Si ustedes observan ahora ya el trabajo, una vez finalizado, dense cuenta que es una estructura, así como la piel era una estructura continua, es también la fascia superficial una estructura absolutamente continua. Desde el cuello, pasando por la región pectoral, por la región deltoidea, por la región braquial y así hasta abajo, hasta la mano. Y esa estructura que se llama, repito, la fascia superficial, tiene unas propiedades mecánicas. Esas propiedades mecánicas principalmente enfocan a la gran elasticidad. Observen, por favor, cuando yo a esa estructura aplico una fuerza, la deformo, tracciono aquí con la pinza, se deforma y bastante. Pero luego, al soltar esa fuerza, esa estructura regresa automáticamente a su condición y su posición y forma anterior. Quiere decir que la deformación no le hace ningún tipo de daño. La deformación es su característica propia. Si yo analizo ahora esa estructura en relación a todo el resto del cuerpo, me doy cuenta de un detalle. Fíjense, esto es la fascia superficial que está sacada de este cadáver. Forma como especie de un traje de neopreno que ustedes tienen alrededor de todo su cuerpo. Aquí no incluimos la cabeza y tampoco las manos, porque es muy difícil porque está muy adherida a la piel. Y imagínense ustedes un traje de neopreno puesto alrededor de todo su cuerpo que está apretado. O tal vez las damas me entenderán mejor que los caballeros. Las medias panty bien torcidas. ¿Es cómodo caminar así? Imagínense ahora unas medias panty, un traje que está torcido por todos los lados. Y esto es lo que puede ocurrir realmente con la fascia. Si yo sigo investigando ahora y trato con el estudio anatómico avanzar cada vez a mayor profundidad, me doy cuenta de lo siguiente. Eso sería el primer plano, la piel, eso ya lo sacamos. Eso es la fascia superficial, también la sacamos. Esto, lo que vemos aquí, es la fascia profunda. La fascia profunda, observen, que se diferencia y mucho de la fascia superficial. Es un tejido fibroso, es un tejido que responde de diferente manera al movimiento. Pero de nuevo, señalo que tiene una absoluta continuidad, desde el segmento cervical, atravesando la línea clavicular, a lo largo de toda la caja torácica. Ahora, ¿qué hay por debajo de ella? Vamos a ver. Fíjense, esto sería la piel, la fascia superficial recostada sobre el brazo, esto es el pectoral mayor, aquí está el serrato, ¿verdad? Cortamos el pectoral mayor a lo largo del esternón y a lo largo de la línea clavicular y lo vamos a tratar de levantar. Dense cuenta de muchos detalles, ¿no? Primero, ante todo, otra vez, insisto, que estamos hablando sobre una continuidad. Pero miren, cuando yo elevo aquí el pectoral mayor, observen esta zona. Aquí no hay fibras musculares. En un atlas de anatomía, cuando ustedes miran un dibujo, lo ven completo. Una fibra muy bonito al lado de la otra. Observen que el cuerpo es un poco diferente. Lo que yo tengo como una estructura absolutamente continua es la fascia. Y dentro de ella están introducidas las fibras musculoesqueléticas. Y aquí lo cortamos y observamos el músculo que está por debajo, que no es otro que el pectoral menor, que no es tan menor. Observen qué grande es. Yo quisiera ahora que ustedes analicen ese pectoral mayor visto por debajo, como nunca lo vemos.
La estructura que está cortada, claro, previamente aquí, eso es la fascia clavipectoral. Y esto sería el pectoral mayor con su inserción en las costillas. Así lo vemos normalmente en un atlas de anatomía. Yo quiero aproximar esta zona, no la pierdan de vista. Dense cuenta ahora cómo se confunde la inserción en la costilla entre los tendones del pectoral mayor y las estructuras intercostales. Particularmente de importancia es esta zona. Por favor, observen. Miren qué difícil es decir qué parte corresponde a un músculo determinado. Eso sería la línea del esternón, aquí tenemos una costilla, otra costilla, un espacio intercostal, otro espacio intercostal. Eso todavía es vientre del músculo pectoral menor. Y aquí están las inserciones. Dense cuenta que si de igual manera el pectoral menor se inserta en el periósteo de las costillas, pero también se inserta en el espacio intercostal, donde están los músculos intercostales externos. Fíjense cómo una estructura es en realidad continua con la otra. Por esa razón, si yo quiero ahora seguir con la continuidad, hemos visto que la fascia superficial sí es continua, ahora vamos a ver qué pasa con la fascia profunda. Primero, analizaremos su continuidad longitudinal extrínseca. Observen por favor de nuevo. Aquí tienen toda la extremidad superior, la parte anterolateral del cuello y la región pectoral. Observen por favor que, por ejemplo aquí, entre la fascia pectoral y la fascia deltoidea no existe ningún tipo de interrupción. Es una sola estructura. Entre la fascia ahora deltoidea y la fascia braquial, observen que también es una sola estructura. Si ustedes ahora, regresando hoy a la casa, buscan esa información en un atlas o libro de anatomía, van a encontrar la información sobre el músculo deltoides, sobre la estructura del brazo, muscular del brazo, en diferentes sitios. Y normalmente mentalizamos que son dos cosas por separado. Topográficamente, sí, son dos cosas por separado. Pero observen, por favor, que la fascia es absolutamente continua. Entonces, si yo quisiera ahora solamente mostrarles a ustedes la fascia deltoidea, debería cortar una parte. Y si yo ahora saco foto de lo que yo corté, se ve por separado, lo que no se ve en el cuerpo real. Continuamos. Lo mismo ocurre entre el brazo y el antebrazo. Observen que no hay una línea que dice, hasta aquí llegan las fibras que vienen del brazo. Ellas continúan hacia el antebrazo y luego del antebrazo se cruzan con las fibras del brazo, otra vez formando una absoluta continuidad. Así llegamos aquí a este nivel, que sería el nivel del túnel del carpo, y por supuesto, luego finalmente toda la estructura se expande hacia la fascia palmar y ahí tenemos ya una estructura final. Entonces, a nivel extrínseco, por fuera, entre los músculos, la fascia profunda crea una absoluta continua unidad funcional. No es extraño entonces que el paciente que tenía una lesión en el hombro o en el cuello tiene luego una sintomatología a nivel del codo, a nivel de la muñeca, para simplemente dar un ejemplo. Ahora, esto es lo que ocurre entre los músculos. ¿Qué ocurre ahora dentro de los músculos? Eso es interesante. Entonces veremos ahora cuál es la continuidad intrínseca en recorrido longitudinal. Para que ustedes me comprendan mejor, primero un dibujo. Observen, por favor, aquí está el hueso, aquí está el tendón, el vientre del músculo. ¿Cómo se comunica y de qué manera la contracción de una fibra musculoesquelética alcanza el hueso para que el hueso entre en el movimiento? Un ejemplo. Aquí tienen ustedes el tendón de Aquiles, ¿verdad? La estructura del tríceps sural, el tendón de Aquiles, su inserción inferior y el pase entre el tendón al vientre muscular. Vamos a ocuparnos entonces de esta zona y luego hablaremos qué es lo que ocurre en el inserción inferior. Primero, observen por favor arriba. No hay posibilidad de crear un corte transversal, es decir, aquí yo corté transversalmente y separé totalmente el tendón del vientre muscular, porque el pase es denticulado. Observen por favor cómo las estructuras del tendón aquí están alcanzando la profundidad y se insertan dentro del vientre muscular. Y por otro lado, las fibras musculares se insertan dentro del tendón. Entonces, no hay un pase lineal, sino hay un pase de interacción entre ellas. Y lo mismo está ocurriendo a este nivel. Igualmente, la inserción del calcáneo de la fascia plantar, como también la inserción del tendón
de Aquiles. Dense cuenta que estamos en cierto modo hablando de una sola continua estructura. Y observen por favor ahora, yo voy a tratar de alargar esta zona. Miren la inserción, fíjense, este es el tendón y este es el hueso. No es que el tendón se fija, se pega al hueso, el tendón se convierte en el hueso. Es otra vez una sola estructura. ¿Cambia el tipo de colágeno? ¿Hay diferencia histológica? Por supuesto que sí. ¿Cambia la densidad de la estructura? ¿Cambia la orientación de las fibras? Pero la continuidad siempre está presente. Esta sería la continuidad facial en recorrido longitudinal. Ahora veremos qué ocurre en el recorrido transversal. Fíjense, aquí es un corte transversal a nivel del muslo. Aquí tiene el fémur, aquí tiene la arteria. Dense cuenta que los músculos están dentro de especies de compartimientos. Yo en una disección saqué de esos compartimientos el contenido. Fíjense, aquí tenemos el hueso, aquí tenemos compartimiento. Y me pregunto, ¿qué ocurre ahora si en una estructura de una extremidad yo aplico una fuerza a nivel de la piel? ¿Dónde y de qué manera se va a transmitir el movimiento? Fíjense, yo tracciono ahora con las pinzas y observen por favor que el impulso está llegando hasta el periósteo. Es decir, ustedes están realizando un movimiento, mueven la piel, ese impulso llega al hueso. Claro, es un cadáver, está muerta la persona, eso está vacío, pero el movimiento existe. Ahora yo voy a rellenar esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, aquí tienen una arteria, otra arteria, y eso es un nervio periférico, un hueso, los músculos en sus compartimentos. Si yo aplico una fuerza, por ejemplo, tracciono con la pinza una arteria, se mueve la arteria, eso es lo lógico que ya se está moviendo. Pero dense cuenta que también se mueve el músculo. Es decir, no hay en el cuerpo un movimiento aislado. Todo esto forma de nuevo, en ese recorrido ahora transversal, también una continuidad. Miren ahora el movimiento de otra arteria o las estructuras adyacentes a ella. Dense cuenta cómo los compartimientos se están moviendo. Cada pase, cada presión de la sangre dentro de las arterias moviliza los músculos. Lo mismo, ese es un nervio periférico. Si yo lo muevo, dense cuenta qué ocurre. También se está moviendo la musculatura. Yo no puedo mover un nervio o un tendón en el cuerpo con una cuerda. Esto ocurre si yo lo miro de la manera aislada, pero si lo miro de la manera continua. Y si yo me acerco ahora y hago una fotografía, ese es un músculo, ese es el antebrazo, observen por favor enlace entre la fascia superficial y la fascia profunda. Fíjense que forma como una especie de una red. Y si seguimos con el corte transversal, nos damos cuenta que esa red continúa hasta la estructura del periósteo. Estas son fotografías hechas con lentes de aproximación. A simple vista no se ve tan fácil y con tanta claridad como ustedes lo pueden observar ahora. Pero aquí hay una conclusión. Esto me invita a observar la estructura a nivel pequeño también. No solamente observar a nivel de la macroestructura, un músculo completo, unos fascículos, sino también observar qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la fibra muscular y cómo las fibras musculares se comunican entre ellas. Para esto, claro, necesitamos un microscopio electrónico. Aquí está. Esto es el endomisio. Esto es la envoltura de una fibra muscular. Este espacio es el hogar de una fibra muscular. Otra fibra, otra fibra, otra fibra. Dense cuenta que en un músculo las fibras nunca se tocan directamente. Se comunican entre sí a través de sus endomisios. Piensen ahora cómo puede influenciar la dinámica de una fibra muscular el hecho que ese endomisio, por ejemplo, se endurece o está otra vez como esa media panty torcido. Y fíjense ahora, si yo sigo con el corte transversal, estos serían los endomisios. En cada uno de esos espacios se ubica una fibra muscular. Ese es el perimisio, que separa los fascículos entre sí. Y dense cuenta que este tipo de estructura, de formación de compartimientos, está presente a nivel microscópico. Lo que veo es solamente el microscopio, pero también está presente a nivel macroscópico. Es el corte transversal del muslo. Si yo analizo ahora eso un poco más profundo, me doy cuenta que igualmente epimisio, endomisio y perimisio forman una intrincada red de una absoluta continuidad en el cuerpo. Y esto, quieran o no quieran, les gusta o no, debe tener implicaciones biomecánicas. Es
Es decir, de qué manera esta situación anatómica, que creo que después de ver y discutir esas imágenes debería ser bastante clara, de qué manera influye en forma del movimiento. Bueno, vamos a ver. Primero, ante todo, de nuevo recordar que una imagen de músculo solo es una imagen falsa del cuerpo, porque la fascia está presente en cada uno de ustedes. Y fíjense cómo está rellenando cada uno de los espacios, de qué manera se introduce igualmente entre las pequeñas estructuras como fibras, como más grandes entre los músculos. Vamos a analizar un movimiento para que ustedes tengan la claridad de mi concepto, ¿no? El bíceps braquial. El bíceps braquial entra en acción y ¿qué es lo que hace? Flexiona el antebrazo. ¿Cómo nosotros aprendimos normalmente esa forma de analizar el movimiento del bíceps? Bueno, por lo general, ese es el análisis. Fíjense aquí la disección, que es una disección brillante. Miren el tendón del bíceps, que se fija al periósteo, al hueso. Cuando entra en contracción, se acorta la estructura del bíceps, tracciona el tendón y el tendón tracciona el hueso. Es decir, una cuerda que está tirando una estructura ósea. Así entendemos la biomecánica. Ahora fíjense la realidad. Esto es el brazo, es el tendón del bíceps, ese es el antebrazo. Eso es los acertus fibrosos del bíceps, la fascia bicipital. Observen ahora, yo voy a estimular, eso es el cadáver, eso es simplemente un simulacro, claro, pero lo mismo ocurre en el cuerpo. Si alguien de ustedes se quiere prestar, podemos hacerlo en una persona viva, yo encantado, ¿no? Entonces, observen por favor, yo hago un estímulo al bíceps braquial y miren qué ocurre. Se tensa el tendón y miren que el tendón transmite la fuerza a la fascia bicipital y ella directamente transmite el movimiento a la fascia del antebrazo, omitiendo totalmente la conexión con el tendón. Quiere decir que yo puedo cortar el tendón y el movimiento sigue. No con toda la eficiencia, pero sigue. Y observen cómo de importancia es la orientación de las fibras. Entonces aquí hay una transmisión directa de la fascia hacia la fascia. Un médico francés, cirujano de la mano, observó todo esto en personas vivas. Eso del experimento no era broma, era de verdad. Fíjense, ese es el modelo que ellos crean, ese es el bíceps braquial, eso es la estructura de la fascia superficial, aquí los tendones del bíceps y los vientres del bíceps. Ellos hacen una investigación con personas vivas durante un acto quirúrgico. Introducen, primero cortando la piel, y luego vamos a ver algunas imágenes, un tubo con cámara de endoscopia. Y están observando con una ampliación de 25 veces qué es lo que hay. Y eso es lo que hay. Eso es lo que no se ve a simple vista con un ojo desnudo. Eso sería el tendón y esa es la estructura facial. Fíjense, así se ve la fascia. Antes la hemos visto en un cadáver, que eran como especie de láminas. Pero observen, por favor, que aquí hay como especie de, otra vez, una tridimensional red, así como les mostré anteriormente en las estructuras del cadáver. Entonces, cuando se produce un movimiento de contracción del bíceps, se crea esto. Al mismo tiempo, claro que sí, se acorta el vientre del bíceps, pero se mueve el tendón y se mueve todo alrededor de él. Y estos son los movimientos que hay. Por esa razón, y teniendo en cuenta este ejemplo, que es un ejemplo clásico, que ocurre en todas las partes del cuerpo, pero yo creo que más marcado justamente está a nivel del bíceps braquial, por eso les traje esa imagen, hablaremos sobre cómo la fascia puede transmitir la fuerza. Fíjense primero un detalle, de nuevo un cadáver fresco, ese es el muslo. Observen por favor que yo puedo hacer especie de una digitosección. Fíjense cómo separo la fascia profunda de la fascia muscular y con mucha facilidad. Pero lo hago no en todos los sitios. Observen que en algunas partes hay especie de tabiques que la fascia profunda despide y como especie de un anclaje las introduce dentro del músculo y esos tabiques son continuos con el perimisio. Cuando hay una contracción, entonces toda estructura vía justamente de esas estructuras, de esos anclajes, se transmite al sistema facial. Para que usted me comprenda un poquito mejor, ese es el túnel del carpo, ese es el ligamento transverso, ese es el nervio mediano, esos son los tendones de los músculos flexores de la muñeca y los dedos, ¿no? Ese preparado anatómico se llama preparado anatómico limpio. Quiere decir que la fascia no está. Eso es el lenguaje anatómico. Cuando un estudiante hace un preparado anatómico y deja la fascia, viene el profesor y dice, está sucio, estás reprobado, ¿verdad? Tienes que limpiarlo. Entonces la fascia se considera como especie de una basura, ¿verdad? Y eso es preparado limpio. Fíjense, yo estoy moviendo del otro lado, aquí en ese extremo, a los dedos. Y fíjense qué es lo que está ocurriendo.
Y es una imagen bastante bonita, miren cómo desliza el tendón, una preciosidad, una especie de una cuerda se mueve al lado de otra cuerda. Y esto, vuelvo a repetir, es forma como nosotros razonamos en relación con el movimiento y traslado de los tendones. Ahora, este preparado anatómico es un preparado anatómico sucio, quiere decir que la fascia sí está presente aquí. Entonces, dense cuenta ahora, si yo trato de repetir este tipo de movimiento, el tema se complica y se complica bastante. Porque si yo aplico ahora una fuerza a un tendón o un músculo que es exactamente igual, dense cuenta que yo no puedo separar un tendón del otro. Observen esto. Fíjense esas láminas que están juntando los tendones transversalmente y los músculos también transversalmente. ¿Qué significa esto? Que si un músculo entra en contracción, tensa esa lámina. ¿Y ese impulso dónde va? Al músculo adyacente, a su vecino. Para que ustedes lo vean mejor, un esquema. Un músculo, otro músculo. Eso era el tejido facial que los está juntando transversalmente. Ese de abajo, en color rojo, entra en contracción. Él se acorta, se mueve, pero al mismo tiempo está tensando el tejido. Y posteriormente, si esa tensión del tejido ya es muy grande, crea un estímulo en otro y el otro recibe un estímulo para hacer ¿qué? Contraerse también. Entonces, fíjense, en un lenguaje anatómico biomecánico, el tendón y su junta con el periósteo, por ejemplo, de este lado, se llama una inserción. Esto, del otro lado, es otra inserción. ¿Y qué es lo que hay entre los músculos? Eso también es una inserción. Entonces, por favor, el movimiento aislado de un músculo en el cuerpo nunca está presente. Esto a nivel macroscópico, entre los músculos. Ahora miren de nuevo microscopio electrónico. Endomisio de las fibras musculares adyacentes. Estudios anatómicos van muy profundo. Hoy en día sobre ese tema está publicado en revistas de más alto impacto, realmente una cantidad de información muy interesante. Uno de los grandes investigadores de ese campo es el profesor Pulsov, un canadiense. Fíjense, es una fibra muscular, otra fibra muscular, y la pregunta es, cuando una fibra entra en contracción, ¿cómo transmite a una fibra adyacente su dinámica, su movimiento? Y él afirma en sus estudios lo siguiente: la transmisión de las fuerzas entre las fibras musculares adyacentes se realiza a través del deslizamiento translaminar que compromete la estructura del endomisio. Más todavía, otros investigadores, publicando un artículo de muy alto impacto, la revista Journal of Biomechanics, a finales del año 2012, llegan a las siguientes conclusiones. Dicen, y presten atención porque es una observación que es tan clara que requiere realmente de comentario. Dicen, la mayoría de los miofibrillas en los músculos largos terminan dentro de los fascículos sin llegar a ninguno de los extremos del tendón. Por favor, para que ustedes me comprendan la imagen, luego regresamos con el texto. Ese es el tendón y ese es músculo. Hay algunas fibras que sí llegan al tendón y otras terminan, por ejemplo, aquí. La pregunta es cómo, de qué manera esa fibra que no alcanza el cuerpo del tendón transmite su contracción al tendón para que se entre en tensión. Y ellos dicen justamente esto, que la fuerza generada en miofibrillas tiene que ser transmitida lateralmente, lo que hemos visto en las imágenes, a través del endomisio y la matriz extracelular a las fibras adyacentes, lo que se define y hoy en día se considera en un análisis biomecánico como transmisión lateral de las fuerzas de los músculos esqueléticos. Y todo esto va a depender todavía de la calidad del movimiento. Observen que no cada fibra entra o llega al tendón en la misma angulación. Una tiene esa angulación, otra este. ¿Qué concluyen los investigadores? Dicen que la eficiencia mecánica no depende solamente del hecho si una fibra muscular tiene mucha fuerza, sino depende también del hecho cómo esa estructura, cómo cada fibra se está angulando a través de su endomisio con la estructura tendinosa. Quiere decir que la calidad de ese tejido que rodea a todo nivel de construcción del músculo va a definir finalmente la eficiencia del trabajo muscular. Ese sería el breve enfoque a la anatomía facial en relación con el músculo. Ahora, yo quisiera muy rápidamente hablar sobre qué es el traumatismo, porque tenemos que pasar al tratamiento. Primero definimos qué significa el traumatismo. Bueno, la fascia puede traumatizarse por diferentes razones. La cicatriz es el enemigo número uno.
La hipomovilidad o inmovilización, por ejemplo, el yeso después de una fractura, también es un enemigo grande. Una incorrecta alimentación, un proceso metabólico equivocado en el cuerpo con acumulación de muchos ácidos es tercer factor. Gota es un ejemplo, acumulación de ácido úrico, ¿verdad? Y la kinesiofobia quiere decir el miedo al movimiento, la forma como actúa el paciente frente a un peligro porque piensa que va a dolerle un movimiento. Sobre ese tema ya se habló en el día de hoy. ¿Cómo yo puedo definir entonces la disfunción miofacial? Fíjense, no es una tarea fácil y no se puede decirlo con una sola oración. La disfunción miofacial, primero ante todo, es el cambio de muy altamente organizada onda de movimientos especializados a través de la matriz extracelular. Significa falta de un correcto proceso de estabilización dinámica del cuerpo. Por favor, la palabra estabilización no significa fijar. La palabra estabilización significa moverse. El cuerpo se mueve constantemente y esa interacción del movimiento, compensaciones que se presentan, es lo que justamente va a definir la disfunción. Y finalmente, este no es el problema de la fibra muscular, pero la fibra está sufriendo y mucho, porque está asfixiada por sus envolturas. Quiero mostrarles 3 ejemplos. Primero, ante todo, observen por favor, esa es la pierna, esa es la fascia superficial, es una persona muy obesa y después de un traumatismo. Observen por favor cómo el atrapamiento facial distorsiona el movimiento. Fíjense, yo tracciono aquí la piel junto con la fascia superficial. Miren, debería producirse un movimiento como aquí. Y observen por favor aquí ese atrapamiento, esa fibrosis creada. Miren cómo distorsiona, miren cómo crea una tensión demasiado profunda, que puede llegar a un tendón, un ligamento y crear finalmente una tendinopatía, por ejemplo. Esto ocurre con la estructura muscular. Ahora, esto es la fosa poplitea y esto es un nervio ciático. Recuerden que de nuevo, ese nervio no se está moviendo con una cuerda, sino está moviéndose en un conjunto de la estructura facial. Fíjense, yo tracciono aquí la grasa con la fascia superficial y estoy moviendo el nervio sin tocarlo. Y esto es un atrapamiento, es una estructura patológica en este sitio. Entonces yo puedo tener un dolor que el paciente siente desde la rodilla hacia abajo, hacia el pie, justamente por un atrapamiento como este. Y finalmente, aquí tienen ustedes separada la fascia superficial del antebrazo, el cadáver de una persona muy obesa, ¿no? Y esto lo que ven aquí, esa línea, eso es una vena y esto es una arteria y un nervio cutáneo. Observen por favor, cuando yo tracciono la fascia, observen cómo se mueve la estructura de la vena y la estructura de la arteria y la estructura del nervio. Observen cómo todo está unido. Traten de soltar la imaginación un poco. Si esa estructura facial, por razón que no tiene importancia ahora, se endurece y comprime la estructura arterial, comprime la estructura de la vena, comprime el nervio, ¿qué sintomatología tenemos? No está enfermo el nervio, no está enferma ni la vena ni la arteria. Lo que está enfermo es la fascia. ¿De qué manera ahora, en un proceso terapéutico, yo puedo detectar los cambios faciales? Bueno, yo creo que sobre la valoración siempre hay que subrayar lo siguiente. Nosotros somos fisioterapeutas y siempre hacemos una exploración y valoración que es presente dentro de fisioterapia. Y las técnicas miofaciales y tratamiento de inducción miofacial no significa otra cosa que una exploración correctamente hecha desde el punto de vista fisioterapéutico. Por eso siempre realizo anamnesis, fijándome igualmente en signos y síntomas y claro, los antecedentes del paciente. Siempre observo, me refiero aquí a la observación postural, siempre realizo pruebas funcionales o son pruebas muy concretas locales para un ligamento, ustedes han visto hoy unas imágenes, o test neurales, por ejemplo, o test viscerales. Recuerden que las vísceras también están unidas por la fascia en el cuerpo, o las pruebas funcionales globales. Y claro, también voy a analizar a través de la palpación, según los esquemas que ustedes aplican y lo que aprendieron en la escuela de fisioterapia. Y claro, que siempre me voy a nutrir también de diferentes pruebas complementarias, como puede ser resonancia magnética o sonorastografía. Y dentro de todo esto, cuando yo detecto la disfunción miofacial, aplico el tratamiento. Y ese ya es el último segmento para ir finalizando poco a poco.
Primero, aquí la identificación del método. El método se denomina inducción, tratamiento de inducción miofacial. Lo que ustedes están escuchando anteriormente significa que el terapeuta apenas introduce un impulso para luego modificar la estructura internamente. Y ese proceso tiene muy claros objetivos. Yo quiero nombrar solamente los objetivos de mayor relevancia, ¿no? Primero, eliminar las restricciones faciales. Segundo punto, movilizar las estructuras que fácilmente puedo palpar con mi mano debajo de la piel. Luego, cambiar la actitud estacionaria de la estructura colagenosa, porque es el colágeno que me está frenando o cambiando la calidad del movimiento corporal. Facilitar la liberación de las propiedades de deslizamiento. Como hemos visto y vamos a ver ahora más adelante, una estructura desliza sobre la otra estructura en un cuerpo sano. Evitar la formación de las adherencias, no permitir crear, después de una lesión, por ejemplo, un proceso de una enfermedad, ningún tipo de adherencia crónica. Y finalmente, ordenar los planos faciales profundos para de esta forma llegar al objetivo final, que sería restablecer el equilibrio funcional del cuerpo. Ahora, ¿de qué manera lo logro? Aquí tienen simplemente un esquema y estoy simplemente tratando de resumir un tema bastante extenso sobre el protocolo de tratamiento. Siempre yo me ocupo primero de tratamiento a nivel superficial. Ahora hablaremos un poco sobre ese tema. Luego aplico las técnicas profundas locales, técnicas profundas globales que están en una sola aplicación involucrando varios elementos corporales. Nunca me olvido que existen las vísceras en el cuerpo. Un problema de un riñón, como un cólico nefrítico, puede afectar al psoas con el tiempo, por ejemplo. Luego, todo el sistema de las meninges. Por supuesto, también las técnicas globales que integran todo esto en gran conjunto. Y nunca me olvido sobre el movimiento activo. Recuerden que finalmente lo que cura es el movimiento que realiza el paciente. Pero el paciente, después de una lesión, no siempre está preparado para resolver el problema a través de un ejercicio activo y hay que ayudarle. Y la terapia miofacial, en cierto modo, es un proceso educativo. Yo estoy educando al paciente, tratando de convencerle que él sí puede hacer el movimiento completo, coordinado y sin dolor. Pero el resultado final y la solución final del proceso terapéutico está en las manos no del fisioterapeuta, en las manos del paciente. Y yo creo que esto siempre hay que subrayar. Aquí un ejemplo de técnica superficial que se llama un deslizamiento longitudinal. Y quiero llamar su atención y, por favor, observen ese detalle. Se ubican anatómicamente, es la espalda, ese es el cuello, la cara posterior, la nuca, ese es el eje de las espinosas, ese es el trapecio que está cortado. Esto sería la piel, lo que yo tengo debajo de mis manos es la fascia superficial. Esto es la fascia profunda. Observen, por favor, ahora qué es lo que yo hago. Yo voy a mover la estructura de la fascia superficial. Eso está previamente cortado. La fascia superficial está separada de la fascia profunda. Observen, por favor, el movimiento. Fíjense la fluidez, amplitud. Separo la fascia superficial de la profunda. A partir de este momento ya nada está cortado. Eso es así como está en el cuerpo. Yo voy a mover ahora la fascia profunda. Y miren, por favor, qué es lo que hay aquí debajo. Yo creo que para nadie es un secreto. Borde interno de la escápula, el ángulo inferior. Dense cuenta que la escápula, en cierto modo, está flotando dentro de una estructura facial. Miren, por favor, el movimiento. Miren cómo la fascia se adapta al movimiento de la escápula. Otra vez, suelten su imaginación. Piensen que ocurrió algo con esa fascia que se endurece. ¿Qué tal el movimiento de la escápula? Está distorsionado, ¿verdad? Por favor, ojo, yo todavía no mencioné ningún músculo. Yo no estoy a nivel tan profundo. Mucho menos ligamento, mucho menos el hueso. Pero yo tengo aquí un obstáculo muy importante y yo quiero resolver este problema. Y para esto justamente estoy usando las técnicas superficiales. Fíjense un ejemplo, son técnicas muy simples, por ejemplo el deslizamiento en forma de J, que trata solamente la estructura y los atrapamientos de la fascia superficial, un movimiento que permite movilizar las estructuras colagenosas. Así se ve en el cuerpo, pero miren cómo se ve ahora en el cadáver. Es movilizar especie de una matriz. Otra técnica que usamos con frecuencia son deslizamientos transversales. Aquí yo trabajo dentro del vientre de la masa paravertebral. De nuevo, se ve muy simple mirándolo por fuera, pero fíjense adentro, eso es eje de raquis,
es la masa paravertebral. Observen por favor el movimiento. Aquí mostramos con un dedo para no taparles la imagen anatómica, pero se hace así, como ustedes han visto anteriormente. Fíjense que es una estructura altamente hidratada. Es decir, la hidratación del tejido tiene mucha importancia en la definición del proceso patológico. Y como les dije anteriormente, fíjense aquí una aproximación de la fascia. Estoy yendo desde la estructura más profunda hacia la estructura más extensa. Y dense cuenta cómo los nódulos de grasa, así como la fibra muscular una con la otra, todo está unido a través de la fascia. Esa especie de una malla tridimensional. Ese es el trabajo de los franceses, del doctor Gimbertot, y fíjense qué es lo que ellos hacen para que tengan ustedes la claridad. Cortan ese antebrazo, es una cirugía, como les dije, cortan la piel, eso es lo que hemos visto. Pero aquí adentro introducen ahora el tubito de artroscopia para ver entonces qué es lo que se ve. Y se ve esto. Especie de una matriz, ojo, bien hidratada, con un amasijo de fibras que se están cruzando entre sí. Aquí están los capilares. Aquí está la nutrición del tejido y todo está controlado justamente por la fascia. Por esa razón, un proceso terapéutico, cuando yo toco con la mano, estoy tocando un organismo, pero aplicación de mi fuerza externa crea automáticamente un seguimiento de ese impulso mecánico hacia el órgano, la célula, el genoma y por supuesto también a nivel de la molécula. Y a partir de ese movimiento se produce una retroalimentación desde la molécula hacia el sistema de genoma, luego hacia la célula, luego hacia el órgano, luego hacia el organismo y finalmente llega a la mano del terapeuta. Si ustedes más o menos siguen mi razonamiento, me dicen, oye, ¿realmente un movimiento puede llegar tan profundo como una célula? ¿Realmente yo como fisioterapeuta debería pensar sobre esos niveles de acción? Yo quisiera aquí citarles un estudio publicado en el año 2008 sobre el movimiento aplicado en terapia manual y la respuesta de acumulación excesiva de colágeno, ¿no? Quiero leerles esta oración y léanla conmigo con atención. Los datos presentes en ese trabajo apoyan un largo pero no bien entendido procedimiento fisioterapéutico de un breve y jugosamente como es el movimiento de J que ustedes han visto, realizado movimiento para tratar excesos de cicatrices, adherencia del tejido conjuntivo y contracturas. El estiramiento induce la disminución de la maduración de los factores de crecimiento transformante beta 1. Hoy uno de los ponentes ya habló sobre ese tema. Este producto químico está creando un control de la secreción por parte de los fibroblastos del colágeno en el cuerpo. Entonces, lo que dicen los investigadores, y quiero ahora explicar eso en el dibujo, es lo siguiente. Cuando yo tengo una herida aquí, y esa herida luego produce una cicatrización, cuando hay muchos factores de crecimiento, se forma una cicatriz limitante. Pero si en un proceso, cuando yo tengo una herida, ya se formó la cicatriz, yo aplico la terapia miofacial, estoy disminuyendo la secreción de los factores de crecimiento, estoy cortando automáticamente la producción de nuevo colágeno. ¿Y qué tengo como resultado? Tengo una cicatriz resistente, pero no limitante, o al menos no tan limitante. Y esto lo que me permite luego, en la aplicación de las técnicas profundas, crear lo que les dije anteriormente, crear un deslizamiento entre diferentes planos faciales. Presten atención ahora. Ustedes ven el movimiento por fuera, pero mientras ocurre ese movimiento por fuera, adentro ocurre esto. Ocurre un deslizamiento entre esos planos. Si el movimiento se cambia, se distorsiona o finalmente se crea un bloqueo articular, antes lo que se debe producir es justamente el cambio de ese deslizamiento. La terapia miofacial va justamente en esa dirección y eso es lo que nosotros estamos buscando. Por esa razón, y para ir, repito, finalizando todo, no podemos dejar por fuera la neurología. En el año 2011 se publica un interesante estudio donde por primera vez se encuentra la guía, la ruta para investigar la inervación de la fascia. El estudio demuestra la inervación de la fascia toracolumbar y dice que tiene importante implicación en el concepto actual de dolor lumbar. Y particularmente interesante para los investigadores es la presencia de la sustancia P, considerando que tiene terminaciones nerviosas libres. Y ellos pueden tener una respuesta nociceptiva.
Ellos lo demuestran en su investigación. ¿Dónde está el dolor en una lumbalgia? ¿Será que el dolor está en la fascia? No está el dolor nunca en la fascia. Recuerden que el ser humano nunca es un pedazo de algo. El ser humano es una totalidad, una unidad. Y observen por favor esta expresión. La especificidad de las funciones del organismo proviene del complejo funcionamiento integrado de su totalidad y no tanto de la simple naturaleza estructural y funcional de cada uno de los componentes por separado. No miren el cuerpo por separado, miren a una persona. A su consulta no viene ni un bíceps ni un tríceps solo, viene una persona que los lleva. Y quien está enfermo no es el bíceps, no es el tríceps, es esa persona. Y recuerden siempre que dentro de todo ese proceso nunca podemos olvidarnos de la presencia del cerebro. El cerebro siempre está presente. El dolor es una interpretación de una situación por parte del cerebro. Y el cerebro siempre organiza sus acciones. Tiene una programación genética que heredamos de nuestros antepasados, pero también tiene experiencia, lo que se llama aprendizaje asociativo. El cerebro siempre sintoniza con su entorno. ¿De qué manera? Conecta. Su cerebro está conectando conmigo ahora. Dice, ¿cuándo termina él? ¿Verdad? Es una conexión. Razona. Dice, oye, y tal vez escuchamos todavía 5 minutos. Visualiza. Absorbe la información. La transforma. Evalúa. Y finalmente la consolida. Ustedes conmigo tienen una experiencia y yo tengo ahora con ustedes una experiencia. Adquirimos una experiencia. Por esa razón, aplicación de ese tipo de técnicas, aquí tiene una técnica de manos cruzadas, o ese tipo de técnicas, aquí tiene una técnica de plano transverso, está creando una opción como una nueva herramienta terapéutica. Eso no quiere decir que las herramientas que ustedes usan a diario no sirven. Nunca es así que hay una técnica mejor que la otra, pero esto abre nueva perspectiva de razonamiento clínico y yo creo que recuerden siempre, aquí hay un solo claro objetivo, es el paciente. Buscamos las vías para mejorar la calidad de vida de las personas. Y la última imagen ya, porque me están dando unas señales raras. Pero bueno, esta es la aplicación de la técnica de manos cruzadas. Yo no realizo aquí ningún tipo de movimiento. A raíz de la aplicación de una fuerza determinada, el tejido empieza con una remodelación. Se está remodelando, fíjense, todo esto lo que hemos visto en el enfoque anatómico, en el enfoque biomecánico al inicio, está presente en este momento. Se acumula la tensión de las fibras. ¿Una imaginación? No, es una realidad. Aquí tienen ustedes un Doppler, se puede, con ultrasonido y una evaluación nueva que se llama sonoelastografía, detectar realmente esos movimientos profundos que mejoran calidad del tejido y mejoran el movimiento final. Por esa razón, fíjense, eso es el último, ¿no? Pero de verdad, ¿verdad? Fíjense, esa observación, no es la duda la que vuelve loco, sino la certeza. ¿Cómo entenderlo? Ustedes miran una imagen, ustedes han examinado a un paciente, hernia discal del 5S1, el ciático está afectado, resonancia magnética lo confirma, el dolor está del mismo lado donde se ve la hernia en la resonancia. Y pensamos que eso es así. Y fíjense, la situación aquí es bastante clara quién está con quién. Está clara hasta que ustedes no miran del otro lado. Por favor, tengan dudas y no certezas. Muchísimas gracias por su atención. Bien. Hola. Hola. Mi nombre es Valeria, vengo de IPET. ¿Dónde estás? Aquí. Entonces, eso es, que uno busca lejos y lo tiene todo tan cerca. Y bueno, tengo 2 preguntas. Una es, ¿cuáles son las posibles causas para que se endurezca la fascia?
Bueno, lo que hemos hablado, generalmente el proceso de mayor importancia es la cicatriz. La cicatriz realmente es un enemigo del movimiento y enemigo grande. Si te das cuenta, el progreso enorme que hizo la cirugía, particularmente la cirugía blanda, es tratar de operar vía endoscopia, ¿verdad? Se sacan las cosas que están medio echadas a perder en el cuerpo por orificios naturales, por la nariz, por la boca, por la vagina, por el ombligo, para no cortar. Entonces la cicatriz es el número uno. Segundo, si yo me hipomovilizo, y tenemos muy claramente demostrado que es así, el agua, que es el factor que permite correcto deslizamiento, poco a poco está expulsado del cuerpo y está sustituido por los nódulos de grasa, que la grasa es una estructura hipomóvil, es el segundo factor que limita el movimiento corporal. La acidificación, lo que dije anteriormente, si yo me alimento con una comida chatarra, hace poco un joven comió en McDonald's, primero hizo un examen médico y luego durante un mes, desayuno, almuerzo y cena, hamburguesa, estaba a punto de morirse, intoxicado todo. Y esto es lo que afecta, yo vuelvo a repetir, gota es un ejemplo. Y actitud de nosotros, el miedo para movernos, que tal vez es uno de los más importantes, ¿de acuerdo? Gracias. Y la otra pregunta que tenía era, bueno, es que puse una pregunta que decía si nos duele la fascia, pero ahí ya no entendí, ¿la fascia está inervada o...? Sí, está inervado y tiene nociceptores, lo que hemos dicho. Pero recuerden que un nociceptor no es un receptor del dolor en el cuerpo. Un nociceptor es un receptor muy avispado, que actúa antes que otros receptores. Avisa al cerebro para que toma algún tipo de acción. Y del cerebro va a depender ahora si hay dolor o no hay dolor, no de la fascia. La fascia simplemente está mandando al cerebro una información a través de su red de los receptores mecánicos, ¿no? ¿Bien? Gracias. Hola, mi nombre es Marco. ¿Dónde estás? Acá. Ajá. Mi pregunta es, ¿existe algún estudio que compruebe o mida cuántos milímetros de mercurio se pierde si se hace un deslizamiento con la piel y en un cadáver? ¿O si existe una presión estándar para todos los cuerpos? Bien. Primero que yo no conozco ningún estudio y creo que es muy difícil que tengamos pronto un estudio como este. Me refiero al siguiente hecho. Yo no puedo decir cuántos gramos de fuerza aplicar. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores la cantidad de fuerza. Primero, si yo aplico la presión a nivel de la palma de la mano, o vamos a hacer otro experimento, coloca la mano tuya sobre el dorso de la otra mano y mueve la piel en todas las direcciones posibles sin deslizar los dedos sobre la piel. ¿Sientes el movimiento? Ahora voltea la mano y coloca la mano sobre la palma. Repita lo mismo. ¿Igual o diferente? Y muy diferente. Porque la fascia a nivel de la palma de la mano es distinta y la fascia a nivel del dorso de la mano es distinta. Entonces la primera parte de mi respuesta es, depende de qué, de morfología facial en relación con su anatomía. Segundo, depende del sexo de la persona. La mujer tiene la fascia más laxa. Cantidad de fuerza que aplicas trabajando un cuerpo femenino es diferente que cuando trabajas un cuerpo del hombre. Entonces depende ahora también de la edad de la persona. Unas personas más jóvenes tienen más elastina, el colágeno es mucho más dócil, responde mejor al movimiento. Una persona de edad muy avanzada tiene muchísimo más grasa y menos agua y la cantidad de fuerza es diferente. Entonces la respuesta no te va a gustar, pero te voy a dar. La fuerza tiene que ser apropiada. Apropiada que significa ni mucho ni muy poco. Y no se ríen, esa expresión está patentada por los investigadores, ¿no? Entonces es muy difícil decir realmente qué cantidad de fuerza necesitamos. Hay estudios sobre el proceso viscoelástico facial y sí se determinó cuáles son los tiempos y fuerzas. Y son estudios hechos con mucha precisión, pero llegan a la misma conclusión. El estudio está hecho, es un estudio ex vivo, publicado hace poco, año 2008 creo, en fascia del tabique nasal, la fascia lata y la fascia plantar. Son densidades diferentes. Entonces ellos querían saber si responde con un movimiento de la fascia cuando yo aplico la misma fuerza. No, cada una de las estructuras requiere de su propia fuerza. Y es muy difícil realmente cuantificarlo. Es un problema grande. Esperemos, no hay instrumento para que nos pueda ayudar en este momento. Probablemente lo tendremos en un futuro. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo, aparte de la cicatrización, bueno, esa puede ser una manera de diagnosticar que hay hay una rigidez, ¿no?, a nivel de la fascia. Aparte, ¿cómo se puede diagnosticar que hay una deshidratación de ella? Yo les mostré un esquema de evaluación. Yo creo que, y siguiendo un poco el tema de la mañana de hoy, ¿no?, yo creo que el fisioterapeuta, primero ante todo, evalúa la disfunción, no tanto las patologías. Muchas de las patologías corresponden al diagnóstico médico. Entonces, yo evalúo la disfunción. Dentro de la disfunción, yo no solamente voy a evaluar la amplitud del movimiento y la fuerza, sino también voy a evaluar la calidad del movimiento. Es decir, por ejemplo, otra vez el ejemplo con el dorso de la mano. Me interesa, y mucho, a qué amplitud se mueve la fascia, pero me interesa, y tal vez más, cómo frena. Una deshidratación significa pérdida de elasticidad. ¿Cómo frena la fascia? De golpe, duro, rígido. Es una calidad pobre. Una fascia que es sana y bien hidratada permite sentir una resistencia final suave y elástica. Esa sería la evaluación manual. Ahora, lo que yo dije anteriormente, la sonolastografía es un software especial usado en aparatos de ultrasonido. Con él puedes medir la hidratación del tejido con mucha precisión, igualmente con proceso de evaluación, como también la confirmación del progreso de tratamiento y una observación muy importante, durante aplicación de la técnica, porque lo ves en la pantalla de ultrasonido del computador, ¿verdad? Y también puedes ver en sesiones consecutivas, comparando, porque lo tienes registrado, cómo el paciente, por ejemplo, mantiene esa buena hidratación si hace ejercicio o no hace ejercicio. Y es una herramienta fabulosa. Tiene un pequeño problema. El aparato cuesta $120,000. De momento. La segunda pregunta, ¿cuál era? Y también había comentado algo sobre la fuerza muscular, que también no depende tanto del movimiento, no depende mucho de la fuerza muscular. O sea, es más importante entonces tomarle más atención a la angulación del endomisio con respecto a... Las dos cosas. Es importantísima la fuerza de la fibra musculoesquelética. Yo no quiero ahora dejar la fibra musculoesquelética en segundo lugar cuando yo pienso sobre el movimiento. ¿Quién es protagonista? ¿Quién es el motor del movimiento? La fibra musculoesquelética. Pero su trabajo bien hecho va a depender ahora de las envolturas que tiene. Entonces, si es importante en un proceso terapéutico fortalecer el músculo para tenerlo suficientemente fuerte, es igualmente importante preguntarse de qué manera justamente responde la calidad de la fascia en relación con esa angulación. Porque y ahí yo creo que ese tipo de situaciones, yo creo que el glúteo mayor es un ejemplo que responde a la pregunta. Ustedes tienen pacientes que tenían una cirugía, por ejemplo, de la cadera, otro tipo de accidente o cirugía, una fractura. Qué difícil es luego devolver y la fuerza y el volumen al glúteo mayor, inclusive si haces mucho ejercicio. Con el vasto interno del cuádriceps tienes la misma situación, que el paciente hace ejercicio contra resistencia, y el cuádriceps, el vasto no crece. Y probablemente una gran parte se debe justamente a un proceso patológico de la fascia. Si yo facilito a la fibra musculoesquelética ese fortalecimiento, primero acomodando la estructura facial, entonces logro un éxito mucho más rápido y, por supuesto, mucho más extenso. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta por ahí. Yo veo que todo de primera y segunda fila, ¿eh? Bueno, pues mi pregunta es con respecto a lo que usted mencionaba sobre el efecto que tiene en el proceso de cicatrización. Entonces, al realizar una inducción miofacial, ¿podría ser una alternativa para la prevención de cicatrices hipertróficas o queloides? Yo creo que absolutamente sí. Estamos haciendo ahora en el Hospital de Vigo, en España, un estudio muy interesante, ya tenemos primeros resultados, con las cicatrices después de las cesáreas. Y hemos observado que la cicatriz
después de 3 primeras aplicaciones de técnicas miofaciales, disminuía en su longitud y profundidad en alrededor de 30%. Es un estudio de dobles ciegas, porque lo evalúan con ultrasonido los médicos radiólogos que no saben ni idea de qué se trata. Viene una paciente y hace el examen. Y ya tenemos inclusive la primera parte de ese estudio lista para la publicación. Entonces, la respuesta es absolutamente sí, con evidencia lo estamos observando. Bien. Gracias. Una pregunta más. Repite la pregunta para La que... pregunta. En cuestión a las cicatrices, ¿las técnicas manuales se tienen que hacer después de retirar los puntos o se pueden hacer durante o cuánto tiempo se tiene que dejar después de que se retiran los puntos? Bueno, yo necesito primero que el tejido cicatrice. Yo no puedo aplicar una técnica profunda antes de finalización del proceso de cicatrización. Ahora, de nuevo, ¿cuánto tiempo necesita esto? Depende. Si yo me corté la yema de mi dedo un poquito ahí a nivel de la piel, en 3 días el problema está resuelto. Tengo una cicatriz y puedo mover. Pero si yo tenía un tejido como el hueso, un hueso de carga, un fémur roto, hasta que cicatrice, ¿cuánto tiempo necesitas? 2 meses o 3 meses. Entonces, de nuevo, por favor, yo no quiero que ustedes piensen que estoy evadiendo darles una cifra, pero en el cuerpo las cosas no son tan exactas, van a depender justamente del tipo de tejido. Pero la regla principal es nunca aplico una técnica antes que la cicatriz esté totalmente cerrada. Quiere decir que los puntos deben estar ya retirados. ¿Bien? Buenos días. En un paciente... ¿De qué no? Ya te digo. En un es más bonito hablar así cuando se ve la cara, ¿no? Sí, claro. Otra vez. En un paciente. En un paciente con quemadura en miembros inferiores, su accidente fue en diciembre. Lo dan de alta en junio y llega al servicio de rehabilitación en julio. ¿Qué efectividad tiene la inducción miofacial ya en este tipo de cicatrización? Porque la cicatriz ahorita pues ya es hipertrófica y... Bueno, aquí hay cifras. Cuando yo tengo una herida y roto el tejido, tengo lesión en la estructura colagenosa. Esa estructura ya no vale. Los fibroblastos secretan nuevo colágeno para formar la cicatriz. Ahora, ¿qué pasa con el viejo colágeno? Debería desaparecer del cuerpo. ¿De qué manera desaparece? Tiene un tiempo bastante largo. Ese tiempo, según las investigaciones, oscila entre 350 a 500 días. Es el tiempo en el cual el colágeno se pulveriza, en cierto modo, y como un desecho tóxico, a través de los ganglios linfáticos está eliminado del cuerpo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el tiempo donde tú todavía tienes la posibilidad de mejorar una cicatriz es aproximadamente 1 año y medio. Entonces, antes de 1 año y medio, nunca tirar la toalla. Si entras en nuestra página web, que estaba allá al principio, hay 2 o 3 estudios sobre el tratamiento de las quemaduras justamente con terapia miofacial. Y los resultados son interesantes. Pero de nuevo, darte datos muy concretos es muy difícil, depende cómo fue la quemadura, ¿no? ¿Bien? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bien, bueno, en agradecimiento a su colaboración del doctor Pilat, le entregamos este diploma por su asistencia al segundo Congreso Internacional de Fisioterapia. Bien, un punto importante, se ha perdido una maleta gris con una computadora, entonces, pues si la han visto por ahí o algo así, por favor, sean tan amables de regresarla o reportarla con algún colaborador, por favor. Gracias.